Aprender a leer y tejer patrones a crochet. Vamos a empezar a leer este patrón con la pequeña ayuda que habíamos dado de los 3 círculos separados, ¿sí? Entonces vamos a identificar el centro, que en este caso tenemos un anillo mágico, ¿sí? Sería este. Y luego tenemos la cadena de elevación. Vamos a rotar el patrón y vamos a empezar a contar. Desde aquí, cadena de elevación, cadena al aire y 1, cadena 2, cadena 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tengo que hacer 7 varetas más la cadena de elevación, serían 8 en total. Entonces aquí estoy haciendo mi anillo mágico, voy a introducir la aguja por el centro. Voy a hacer mi primer punto, que cuenta como una cadena, ¿sí? Y me voy a elevar con 3 cadenas en total para cadena de elevación. Y hago una cadena más al aire, ahí se me cruza el anillo, lo acomodo, ¿sí? Y voy a empezar a hacer mis varetas. Ahora una cadena al aire, nuevamente voy a hacer una vareta. Cadena al aire y así voy a hacer dentro del anillo hasta completar. Tengo que hacer 7 varetas más mi cadena de elevación, serían 8 en total, separados estos por una cadena al aire. En tutoriales anteriores hemos visto cómo resolver algunos de los problemas de los patrones cambiando el alto de los puntos. Ahora vamos a ver cambiando las cantidades de puntos. Entonces aquí estoy haciendo mi última vareta y antes de cerrar lo que tengo que hacer siempre es contar, ¿sí? Uno por uno, de tener la cantidad que necesito. Corroboro eso, hago mi cadena al aire y voy a ceñir mi anillo mágico, ¿sí? Y ahora voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Y aquí empezamos con los problemas que tenemos en los patrones. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Se me cierra. Es decir, que la cantidad de puntos que me sugiere el patrón no es suficiente para mi pulso y material. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, en este caso que se me está cerrando, tengo que aumentar la cantidad de puntos. Entonces, para esto lo que voy a hacer es volver al patrón, a ver qué dificultad tiene el patrón. Entonces me dice que en cada cadena al aire tengo que hacer un punto con volumen, que es de 3 varetas y 3 cadenas al aire, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tomar de esa vuelta? Voy a respetar el número impar, ¿sí? Y que el punto con volumen sea de la misma cantidad de cadenas al aire que tengo que hacer, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en esta cadena al aire, en vez de hacer una, voy a hacer 3, porque ya he probado con 2 y no me es suficiente, entonces necesito aumentar una más, entonces voy a hacer 3, ¿sí? ¿Y cómo vamos a determinar esto? Con la muestra. Haciendo la muestra es la que nos va a indicar si vamos haciendo suficientes aumentos para nuestro pulso, ¿sí? Entonces vuelvo a hacer mi anillo mágico, voy a respetar el punto, en este caso voy a hacer mi cadena de elevación, ¿sí? Y en vez de hacer una cadena al aire voy a hacer 3. Como había dicho, ya había hecho de 2, pero no me ha sido suficiente, necesito una más, necesito hacer de 3. Y voy a hacer la vareta. Nuevamente vuelvo a hacer 3 cadenas al aire y nuevamente una vareta. Y así hasta completar la cantidad que me dice de varetas, que tienen que ser 7 más mi cadena de elevación, ¿sí? En tutoriales anteriores habíamos visto cómo cambiar el alto o bajar el punto, hacerlo más alto o más bajo según cómo se presentaba nuestro tejido. En este caso vamos a ver de ir aumentando cantidades de puntos según el patrón, es decir, que hay datos que vamos a tomar del patrón que vamos a ir respetando, ¿sí? Con este patrón, que es relativamente sencillo, lo vamos a hacer, pero si no tienes mucha práctica en esto y te vas a alargar a aumentar
puntos o a disminuir puntos, ten en cuenta que tienes que tener mucha paciencia porque puedes llegar a frustrarte. Así que te sugiero empezar con patrones sencillos, ¿sí? Una vez que he completado todo, cuento, corroboro la cantidad, hago las cadenas al aire, que en mi caso son 3, y ahora sí voy a cerrar mi anillo y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. ¿Qué es lo que tenemos que lograr siempre? Que nuestro círculo inicial quede plano, ¿sí? Ahora vamos a volver al patrón. Tengo que en mi cadena al aire, que en mi caso son 3, voy a hacer varetas cerradas en un mismo punto, 3 y 3 cadenas al aire, ¿sí? Entonces, en mi cadena de base voy a trabajar. Hago el punto con volumen y nuevamente cadenas al aire, punto con volumen, cadena al aire, punto con volumen y así hasta completar todo el contorno. Como nosotros hemos aumentado la cantidad de cadenas para lograr la forma, lo que vamos a hacer también es aumentar en consecuencia los puntos y respetando dos cosas, que sea impar y que el punto con volumen sea de la misma cantidad de las cadenas al aire. Entonces mi punto con volumen en este caso, como yo he aumentado 2 puntos, a este también le voy a aumentar 2 puntos. En vez de 3 voy a hacer 5, ¿sí? Entonces mi punto con volumen en vez de 3 va a ser de 5 varetas que las tejo hasta la mitad y las uno a todas juntas. Y ahora voy a hacer 5 cadenas al aire, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago el punto? Tomo la lazada, dejo hasta la mitad, dejo suspendido en la aguja, así. Si estás siguiendo el patrón original, tienes que hacerlo 3 veces. Pero en nuestro caso, que nos ha quedado chico el patrón, para nuestro tramado vamos a hacer 5, ¿ves? Ahí tomo la lazada y cierro todo junto, ¿sí? Y es así como queda. Ahora nuevamente 5 cadenas al aire. Tomo la lazada y en las cadenas al aire de base vuelvo a hacer mi punto con volumen de 5. Ten en cuenta que el punto con volumen es algo que también puedes optar. De esta manera empiezas a comprender cómo tomar datos de un patrón y adaptarlo a tu pulso. El pulso es algo personal. Un tutorial y un patrón es una guía, ¿sí? Entonces a esta secuencia la voy a repetir hasta completar todo el contorno.
Ahí termino mi último punto con volumen y ahora tengo 5 cadenas al aire y nuevamente unir un extremo con el otro con punto pasado y hemos completado nuestro primer círculo. Lo apoyamos en una superficie plana y si este estaría quedando ondulado significa que hemos hecho aumentos de más. Si se estaría cerrando significa que hemos hecho aumentos de menos, ¿sí? Entonces de esa manera corroboramos que hayamos hecho bien la cantidad de puntos, digamos. Ahora de este tengo que hacer 3. Aquí tengo los 2. Recuerda siempre que tienes que controlar que todos tengan la misma cantidad de puntos. Tienen que ser 3 círculos iguales, ¿sí? Entonces una vez corroborado esto vamos a ir con nuestro tercer círculo, ¿sí? Que este lo que tiene en particular que nos está enseñando una unión. Entonces me dice paso 3 puntos con relieve y en el siguiente calado hago una unión, ¿ves? Aquí que me dice en el centro de 3. Yo tengo 5, entonces voy a hacer en el centro de 5. Y aquí la otra unión con el otro círculo, ¿sí? Aquí he avanzado un poco, ya tengo mis 3 puntos con volumen. Entonces voy a la cadena. ¿Cómo sería esto? Me dice en el centro de 3, ¿verdad? Entonces yo tengo 5 cadenas. Voy a hacer en el centro de 5. ¿Se entiende cómo se adapta? Entonces ahí he hecho 2 cadenas. El centro de 5 sería mi tercer cadena. Y a la tercera cadena, en vez de cadena, la voy a hacer medio punto para unir con el otro círculo. ¿Ves? Y ahora hago 2 cadenas más y completo mis 5. Es decir, que mi medio punto ha contado como cadena, ¿se entiende? Vuelvo al círculo que estoy tejiendo y hago el punto con volumen como lo vengo haciendo, ¿sí? Que en este caso, para nuestro pulso es de 5. Bien, ahí completo. Y es así como queda la unión, ¿ves? Ahora tengo que hacer nuevamente 5 cadenas al aire. Y el patrón me decía que la próxima unión era pasando un grupo de cadenas al aire, ¿verdad? Entonces aquí no hago unión. Me voy directamente al punto con relieve. Que nuevamente hago 5. ¿Sí? Es así como nos tiene que ir quedando y ahora hago nuevamente el centro de 3 dice el patrón, yo voy a hacer el centro de 5. Tengo 2. Mi tercer cadena va a ser medio punto unido al otro círculo, cierro el medio punto, hago 2 cadenas más, ¿sí? Y vuelvo a mi círculo con el punto con relieve, ¿sí? Nuevamente haciendo exactamente la misma secuencia. ¿Sí? Y esto es así como nos queda unidos ya los 3 círculos, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es completarlo a este del mismo modo que hemos hecho los otros círculos, así que vamos a verlo hasta el final. Entonces aquí estoy haciendo mis 5 cadenas al aire, hago la unión de un extremo con el otro con punto pasado y siempre hago 1 o 2 cadenas más por prevención para evitar desarmes y es así como nos quedan nuestros 3 círculos unidos. Ahora vamos a emprolijar y pasar a la siguiente parte.
Vamos a rotar el patrón y lo que vamos a hacer es identificar dónde tenemos las uniones pero en nuestro patrón. Aquí ven. Y ahora vamos a contar cuántos espacios de cadenas al aire me quedan libres. Aquí tengo uno de este lado y de este otro. 1, 2, 1, 2 y el central. O sea, 5 en total y voy a empezar en el centro. Aquí tengo la cadena de elevación y en este caso tengo cadena de elevación más 2 varetas y una cadena al aire. Nuevamente 3 varetas aquí picadas en las cadenas al aire, ¿sí? Vengo aquí trabajando. Entonces, como nosotros tenemos 3 cadenas en el patrón y nosotras hemos hecho 5, lo que vamos a hacer en vez de 3 varetas es hacer 5 y en vez de una cadena al aire hacer 2. Entonces vamos a ver cómo sigue nuestro patrón sin salir de este círculo, ¿sí? Para que vayamos entendiendo bien, entonces vamos a hacer estos 3 grupos. Así que vamos a volver a nuestro patrón. Habíamos contado desde aquí la unión y tengo 1, 2, 3, 4 y en el quinto, aquí en el central, empezaba a hacer la cadena de elevación. Así que hago cambio de color, siempre dejo un poco de hilo para ajustar después y evitar desarmes. Hago mi cadena de elevación y el patrón dice cadena de elevación más 2 varetas. Como nosotros estamos aumentando las cantidades de puntos porque lo estamos adaptando a nuestro pulso y material y veníamos agregando 2, entonces en esto que tengo que hacer 3 voy a agregar 2, entonces me van a quedar 5 grupos de 5 varetas. Que en esta, que es la primera, hago cadena de elevación más 4 varetas, ¿ves? Así. Entonces ahora voy a hacer, en vez de una cadenita al aire, voy a hacer 2, ¿sí? Podría hacer hasta 3, eso depende de mi pulso. Y nuevamente voy a trabajar en las cadenas al aire que tengo de base, voy a hacer nuevamente 5 varetas. Que si está siguiendo el patrón original son 3, pero como nosotros estamos agregando por necesidad, vamos a hacer 5, ¿sí? Entonces aquí tengo las 2 primeras, ahora voy a la tercera, que hemos hecho lo del patrón, lo que marcaba en el primer círculo, ¿sí? Entonces ahora vuelvo a hacer las 5 varetas, mi grupo de 5 varetas. Entonces cuando tengo patrones que tienen distintas partes, identifico las partes y voy trabajando por partes. Como en este caso hemos identificado lo que hay que hacer en un círculo y una vez hecho, ahora vamos a volver al patrón para pasar al siguiente círculo. ¿Se entiende? Eso te va a hacer más fácil la lectura del patrón, ¿sí? Entonces aquí tenemos los 3 grupos que nos figuran en el patrón, pasamos al siguiente círculo. Salteo donde está la unión y trabajo en las siguientes cadenas al aire, ¿se entiende? Y tengo aquí grupo de 3 y aquí nuevamente un grupo con aumento, o sea, un grupo de 5 varetas. A ese grupo de 5 nosotros le vamos a agregar 2, así que vamos a hacer los 2 primeros grupos, salteo donde está la unión, me dice que ahí no trabaje, entonces hago 1, 2 cadenas al aire y tengo que hacer, según el patrón, grupo de 3, pero como nosotros venimos agregando 2, voy a hacer grupo de 5, ¿sí? Sé que hablo mucho, no se enojen, pero quiero que quede bien en claro por qué es que estamos aumentando, ¿sí? Entonces, si hemos empezado a aumentar de a 2 por el primer grupo, en el próximo grupo que tengo aumento, que el patrón me marca un grupo más grande, voy a hacer la misma secuencia de aumentos, es decir, 2. Entonces el patrón aquí me dice 5. 5 más 2, 7. Entonces yo voy a hacer en este grupo 7 varetas. ¿Se entiende la secuencia?
Entonces aquí he completado ya mis grupos, los dos primeros. Vamos a volver al patrón, ¿sí? Y me dice, aquí tengo el primer grupo con aumento, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y después cambiamos. Entonces vamos a hacer estos 4 porque estamos trabajando todavía dentro del mismo círculo, ¿sí? O sea, ya de nuestro segundo círculo. Entonces aquí tengo el primer grupo que tiene aumento, me faltarían 3, ¿sí? Entonces voy a hacer 3 grupos más de 7 varetas cada uno. ¿Se entiende, sí? Entonces aquí ya estoy completando mis 4 grupos, 1, 2, 3, 4 con el aumento, ¿sí? Que me marcaba el patrón. Vamos a volver al patrón y me dice el próximo grupo de 3, ¿ves? Sería este. Y aquí tenemos una disminución y unión de esta parte. Me indica dónde voy a picar. En el centro tengo una vareta doble y después vareta simple, ¿sí? Aquí, aquí y aquí. Vareta simple, vareta doble, vareta simple. Y nuevamente el grupo de 3 varetas. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer mis 2 cadenas al aire y voy a hacer, en vez de grupo de 3, nosotros venimos haciendo grupo de 5. Entonces voy a hacer mi grupo de 5 varetas como vengo haciendo. En donde tengo las varetas simple y la vareta doble puedes hacer más si quieres. Lo dejo a tu criterio. Yo voy a hacer en este caso así como está en el patrón. Pero podrías hacer si quisieras más, ¿sí? De igual manera ya te voy a enseñar a fijarte cómo saber si estás haciendo bien. Aquí voy a hacer 2 cadenas al aire, pero para poder alejarlo al patrón y poder mostrarte la unión. Es aquí donde tenemos que picar, ¿sí? Entonces, voy a tomar lazada y voy a hacer la primera vareta aquí. Que como te digo, si quieres, yo voy a hacer solo una, puedes hacer 2. Tomo lazada doble, porque tengo que hacer una vareta doble. Aquí es la vareta simple. Ahí tomo lazada doble, ¿sí? Y voy a picar aquí en el centro, ¿ves? Y voy a tejer las 2 lazadas, pero sin cerrar la vareta, ¿sí? Y nuevamente voy a hacer aquí una vareta simple, así. Y ahora voy a cerrar los 3 puntos juntos, ¿sí? Voy a sostener así el tejido y cierro los 3. Y es así como nos queda, que si quieres vos puedes hacer punto con más volumen, lo dejo a tu criterio.
como había hecho 2 cadenas para alejarme, ahora voy a hacer 2 cadenas nuevamente, pero estas no están en el patrón, puedes hacerlas o no, las dejo a tu criterio. Y nuevamente repito la secuencia de 5 varetas en el siguiente calado. Y ahí hemos unido el centro superior para formar la parte del corazón, ¿sí? Ahí alejamos un poco, a ver, es así como va quedando. Y ahora para volver tengo que repetir lo mismo de como he venido, ¿ves? Esto que ya hemos hecho con este grupo, y ahora me queda el grupo de 7 sería en mi caso, 5 según el patrón, y nuevamente de 3 o de 5 sería en nuestro caso, ¿sí? Volvemos de la misma forma que hemos venido. Ten en cuenta aquí donde se pasa de un círculo a otro, y entiendo que lo entiendes, así que vamos a verlo solo un poquito y avanzar, ¿sí? Hago mis 2 cadenas al aire y me toca el grupo de 7 en mi caso, de 5 según el patrón. Ahí hemos avanzado, estamos en el cuarto grupo ya con aumento, o sea que aquí estoy haciendo el cuarto grupo de 7. ¿Sí? ¿Ves? Y hago 2 cadenas al aire y bajamos según el patrón grupo de 3, según nuestra necesidad grupo de 5, ¿sí? Y ahí vamos terminando, alejamos un poco, aquí es donde me toca ya pasar de un círculo a otro, es así como va quedando nuestro corazón. Y tengo que repetir nuevamente aquí los grupos y en esta parte que es el extremo inferior hacer el aumento, así que vamos a llegar hasta el extremo inferior. Esto entiendo que lo entiendes, tienes que hacer grupo de 5, así que vamos a avanzar un poquito, es lo mismo que hemos hecho pero del otro lado, ¿sí? Ahí tengo los grupos, ahora me queda aquí en el centro, hago 2 cadenas al aire y nuevamente repito grupo de 5. Es decir que en este que es el centro inferior tengo que hacer 2 grupos. Si estás siguiendo el patrón son 2 de 3 varetas. Si estás adaptándolo como yo tienes que hacer 2 de 5, ¿se entiende? Ahora vamos a ver la unión que no habíamos visto cómo es que se hace según el patrón. Y nos dice 3 cadenas al aire y unir con punto pasado, ¿sí? Así que vamos a hacer las 3 cadenas. 1, 2, 3 y unimos con punto pasado y hemos completado esta vuelta. Siempre hago 2 cadenitas, 1 o 2 cadenitas al aire antes de cortar, ¿sí? Nunca corto al ras, siempre dejo un poco más para perderlo luego dentro del tramado y ahí hemos completado esta vuelta. Ahora hacemos cambio de color, ¿sí? Volvemos al patrón y me dice que aquí en el mismo lugar que he terminado vuelvo a empezar. Entonces tengo cadena de elevación, sigue con grupo de 3, ¿sí? Nosotros vamos a hacer grupo de 5, pero me dice que en la vareta central tengo un detalle de 3 cadenas al aire, ¿sí? Como nosotros estamos haciendo grupo de 5, en nuestra tercera vareta o en nuestra vareta central vamos a hacer el detalle. Y aquí seguimos, que lo vamos a tejer hasta aquí porque cuando tenemos los puntos con más volumen de base cambia, ¿sí? Así que vamos a hacer, aquí tengo cambio de color, introduzco la aguja, tomo la lazada, siempre recuerda dejar hilado para emprolijar, nunca trabajes al ras. Hago la cadena de elevación que cuenta como punto y ahora voy a hacer
Ahí acomodo un poco la cámara. Una vareta más. Y en esta, que sería mi tercera vareta o mi vareta central de mi grupo de 5, voy a hacer el detalle. ¿Cómo es? Hago 3 cadenas al aire y vuelvo por sobre la vareta con punto pasado, ¿ves? Introduzco la aguja, tomo lazada, paso y paso. Me ayudo con los dedos si me está costando, ¿sí? Y tomo lazada nuevamente y completo mi grupo de 5. 5 según la adaptación, 3 según el patrón. ¿Se entiende, verdad? Y así es como nos queda el punto. Vamos a hacer 2 cadenas al aire nuevamente y pasamos al siguiente calado de base a hacer los 5 puntos con el detalle en la vareta central. Y así vamos a seguir hasta nuestro grupo con aumento, es decir, nuestro grupo de 7 varetas, que es donde cambia. Así que ahí vamos a volver a leer el patrón, ¿sí? Y aquí estamos completando hasta donde tenemos los grupos de base con aumento, así que volvemos al patrón. ¿Y qué es lo que nos dice el patrón? Que en los grupos donde hemos hecho el aumento hay que picar en el centro con 3 varetas, ¿sí? Y seguir trabajando en las cadenas al aire de base, pero en los puntos con aumento picar también en el centro. O sea, esto es un aumento, ¿sí? Si bien nos dice grupo de 3, si nosotros estamos haciendo grupo de 5, ¿sí? Y a este vamos a hacerlo hasta el último grupo y vamos a volver al patrón. Entonces hago 1, 2 cadenas al aire y en el punto central, es decir, si yo tengo grupo de 7, va a ser mi punto central, va a ser el cuarto, hacer otro grupo, ¿sí? Con el mismo detalle en la vareta del medio. ¿Se entiende? Esto estaría funcionando como aumento para dar la forma al contorno del corazón, ¿sí? Y esto lo tengo que repetir en los 4 grupos de puntos que hemos hecho con aumento. Entonces ahí voy completando. Es así como quedan, ¿ves? Ahora nuevamente 2 cadenas al aire y vuelvo a hacer el grupo en las cadenas al aire de base. Ahí voy por mi vareta central, hago el detalle.
y paso a paso y ahí. Y es así como se va formando, ¿sí? Nuevamente 2 cadenas al aire y voy a continuar hasta completar todos los grupos que tengo de base con aumento. Ahora bien, una de las dudas que puede surgirte es cómo saber si estás haciendo suficientes aumentos o no. Es muy fácil, cada vez que vayas avanzando o a medida que vayas avanzando, apoyas tu tejido sobre una superficie plana y lo observas. Es el mismo tejido el que te va a decir si vas bien con los aumentos o no, o con la adaptación o no. Porque si al apoyarlo este comienza a ondularse, significa que estás haciendo de más, ¿sí? Y si este se está cerrando, comienza a cerrarse, como hemos visto que me ha sucedido al principio de este tutorial, significa que estás haciendo de menos. Y esa siempre va a ser la indicación del tejido. Lo que a veces cuesta determinar es la cantidad según tejedor y pulso, pero haciendo las muestras es que vas a ir resolviendo estas cuestiones y vas a poder adaptar los patrones a tu pulso, ¿sí? Entonces lo que hacemos en principio es tomar el patrón como guía, ¿sí? Y a este lo adaptamos a nuestro material y a nuestro pulso. Recuerda que por cada tejedor que existe en este mundo existe un pulso diferente. Entonces, ya hemos avanzado, es aquí donde hemos quedado. Ahora vamos a la parte superior del corazón. Aquí tenemos una vareta, una media vareta y un medio punto. 2 cadenas al aire, un medio punto aquí en el centro, 2 cadenas al aire y nuevamente un medio punto, una media vareta y la vareta y el detalle en la parte central y continúa el patrón igual que hemos venido, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer 2 cadenas al aire y voy a respetar esa cantidad aquí en la parte central. Voy a hacer una vareta porque podrías hacer también de 5, pero voy a hacer solamente los 3 puntos tal cual dice. Una vareta, una media vareta y ahora un medio punto. Ahora me dice 2 cadenas al aire, en este caso sí voy a hacer 3. Porque en la vuelta anterior, para poder explicar el punto, había hecho 2 cadenas al aire más y no las he vuelto a desarmar, así que voy a hacer una adaptación, voy a hacer 3. Entonces ahí tengo las 3 cadenas al aire, pico en el centro con medio punto, ¿sí? Ahí nuevamente voy a hacer 3 cadenas al aire, 1, 2, 3, y aquí voy a picar en medio punto y te voy a explicar esto. Voy a apoyar sobre una superficie plana, ¿sí? Y si esto me está quedando
plano está bien. Si está quedando así, necesitas hacer más cadenitas al aire, ¿sí? Pero si está quedando plano, entonces vamos bien. Ahora me toca la media vareta y nuevamente una vareta. Recuerda que aquí también lleva detalle, pero no lo voy a hacer porque ya está muy cargado mi corazón, ¿sí? Pero los detalles de la vareta central los llevo aquí y en el otro extremo también, ¿sí? Voy a avanzar del mismo modo, ahora en el mismo modo que he venido. Es decir, aquí tengo un grupo con volumen, hago 2 cadenas al aire y en el centro vuelvo a picar con mis 5 varetas con el detalle en la vareta central. Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí, lo tenemos que hacer del otro lado, exactamente igual. Así que entiendo que lo has entendido, avanzamos hasta llegar ya al final del corazón. ¿Ves? Hemos hecho lo mismo que hemos hecho del otro lado, igual. Así que aquí estoy con mi vareta central, tengo que hacerle el detalle. 1, 2, 3, vuelvo por la vareta del medio, por la lazada de la vareta, punto pasado, 2 varetas nuevamente, 1 y 2, y aquí estoy llegando al extremo inferior, ¿sí? Que es aquí. Entonces, como es un nuevo grupo, una cadena al aire, una vareta doble y cadena al aire para unir con punto pasado. Entonces voy a hacer, el patrón dice grupo de 3, nosotros como venimos repitiendo estamos haciendo grupo de 5. Entonces ahí tenemos 1, 2, ahí va la tercera, detalle, 1, 2, 3, vuelvo, cierro con punto pasado, 2 varetas más, 1 y 2, y ahora tengo una cadena al aire, tomo doble lazada, tengo vareta doble. Si quieres puedes hacer el detalle aquí también que tiene el patrón. Yo como no lo he hecho en el centro superior, no lo voy a hacer en el centro inferior. Cadena al aire y unir un extremo con el otro con punto pasado. Y listo nuestro corazón adaptado. Espero que te haya gustado y que puedas lograrlo. Házmelo saber en los comentarios.